Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos iniciando una semana más, semana importantísima, lunes 5 de marzo. Felicidades a todos los salvadoreños que fuimos a emitir ese sufragio, ese derecho y deber que teníamos como salvadoreños que somos de decidir por nosotros, por nuestro futuro y por el de nuestros hijos. Este día comenzamos una nueva semana y comenzamos con un tema precisamente dedicado a todos nuestros hijos jóvenes, pero también, ¿por qué no?, algunos adultos. Vamos a estar hablando de la adicción a los videojuegos, así que por favor no se despegue de donde está. Veamos la siguiente cápsula y al regresar les presento a nuestros invitados. Estás viendo Salud TV. Bueno, y para hablar de este tema tan interesante, le damos la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña este día nuestro querido amigo, el doctor Mauricio Palacios Marquesini. Él es neurólogo. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Gracias, Elisa, por haberme invitado nuevamente y poder colaborar con ustedes. El placer es nuestro, Mauricio. Definitivamente un tema muy interesante el que vamos a tratar ahora. Y por supuesto tenemos la presencia de la doctora Luz María Durán, nuestra psiquiatra. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas, doctora. Muchas gracias nuevamente por la invitación al programa. Pues es un gusto estar aquí y con la teleaudiencia también. Gracias. Excelente, gracias doctora por estar con nosotros y también le damos la bienvenida y agradecemos su presencia a la licenciada Dora Beatriz Urrutia de Sol, Dorita de cariño, nuestra psicóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, gracias, un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Realmente es un tema tan importante y tan frecuente en estos días, ¿verdad? Sí, pareciera mentira, pero sí es muy frecuente y uno pensaría que lo vemos en internet y quizás uno ve que son casos externos fuera de nuestro país, pero la verdad es que videojuegos acá hay miles de que los muchachos, y no solo los muchachos, también los adultos jóvenes les encantan. Así es. Ahora vamos a definir qué es una adicción y para eso me gustaría que nuestra experta nos hable un poco cuál es el concepto de adicción. Principalmente, ¿cuál es? Bueno, realmente hablar de adicción en el sentido amplio de la palabra es, como se dice propiamente, la necesidad de tener acceso a, ya sea una sustancia, en este caso a un juego. Adicción hay a múltiples situaciones, ya no solamente adicción a las drogas, sino que también puede hablarse de adicción al trabajo, a las compras, al internet, a los videojuegos, como repito. Pero lo más importante de todo esto, definir que la adicción interfiere con la vida diaria de las personas que tienen esa condición. Muy bien, por lo tanto, ya es una adicción cuando interfiere con la vida diaria. Eso sería por la definición. ¿Habría algo más que podríamos agregar, Dorita? Bueno, hay que tener cuidado con que todo hábito, toda situación, toda cosa que uno repite una y otra vez, se convierte en un hábito. Cuando ese hábito se exacerba y transgrede los límites de la funcionalidad de la vida cotidiana, llamémosle, de los estudios, del trabajo, de la vida familiar, entonces estamos hablando de una adicción, ya cuando la persona antepone esa preferencia y le da prioridad, lo prioritiza en su vida, versus otras áreas de su vida que descuida por favorecer este tipo de acción. Muy bien, en cuanto a los videojuegos es muy interesante porque vemos un sinfín de movimiento, luces, acción, música, muchos sonidos. ¿Qué es lo que realmente, pues sabemos qué es lo que pasa en el cerebro que puede generar una adicción, Mauricio? Pues en sí no es que haya algo específico en el cerebro que pueda provocar una adicción. La adicción pues es algo físico, es una sensación física generalizada, ¿verdad? De cierto bienestar mientras está el estímulo.
Lo que se ha visto, más que una actividad eléctrica cerebral específica que pueda estar relacionada a una adicción, es que hay genes que pueden hacerlo más propenso a ciertos tipos de adicciones. Más que todo lo que se ha estudiado son sustancias, no se ha estudiado otros tipos de estímulos. Pero en sí es algo complejo, no es simplemente que es el cerebro, sino que, claro, el cerebro con sus conexiones del área límbica, que son las que tienen que ver con placer, memoria, ¿verdad? Sí tienen que ver en estas activaciones, ¿verdad? Lo que son los lóbulos temporales, ¿verdad? Más que todo las áreas límbicas. Cuando el paciente recuerda la sensación que le produce el estímulo, pues eso lo hace buscar el estímulo. Pero, como le digo, es algo más generalizado que tiene que ver tanto con memoria, estímulo y sensaciones en el cuerpo. Claro, un videojuego dice uno, ¿y qué sensación va a generar? Pero para el que juega, sí, le sube la adrenalina, siente que está en el juego, se enoja, pelea, ahora hay hasta interacción por internet y puede uno estar jugando con gente que ni siquiera está en el país. Entonces se vuelve todavía más complejo el estímulo y es más satisfactorio también para la persona que lo está utilizando. Muy bien, entonces hablamos que cualquiera puede volverse adicto. ¿Hay alguien que tenga algún tipo de personalidad que se asocie más a las adicciones, doctora? Casi siempre son personas con tendencia a la depresión, personas con problemas familiares, personas con tendencia al aislamiento, poca socialización. Aunque sea el videojuego, como estaba explicando el doctor Palacio, en donde pueden estar interactuando con personas que incluso no están en el país, pero son hasta cierto punto personajes virtuales, o sea, no hay un face to face. Personas que tienen problemas de rendimiento escolar, personas que tienen problemas de socialización, como repito, problemas laborales, casi son siempre personas que tienen tendencia a la soledad. ¿Serán personas también como con mayor timidez? Hablando de los jóvenes, licenciadas, ¿son introvertidos probablemente, que les cuesta socializar, como dice la doctora? Realmente sí que les cuesta, tal vez el factor que les cuesta socializar es un hecho, pero más que asociado a la introversión es al hecho de que puede haber, por ejemplo, una hiperactividad con déficit de atención, realmente primaria o secundaria, y es muy frecuente encontramos que los niños que pues ahora son, según el DSM-5, entran dentro de la canasta del espectro autista, pero que antiguamente se le llamaba ADHD o TDAH, y estos niños tienen cierta sintomatología, cierta condición cerebral que les propicia también este tipo de accionar, porque son niños hiperactivos que necesitan mucho estímulo. En cuanto a la alimentación, se alimentan de mucho carbohidrato, o sea, tienen unas preferencias marcadas. Y estos niños, cuando ellos juegan, usualmente hacen lo que se llama un hiperenfoque. Es decir, que porque a veces los papás dicen, pero ¿cómo me dice que tiene déficit de atención si él pasa horas jugando videojuegos? Precisamente porque puede aislarse y abstraerse de la realidad, lo cual también está asociado a la salud mental, sabemos, y ahí el peligro. Porque si bien es cierto, los videojuegos tienen un lado positivo, psicológico, pero también lo tienen negativo y muy marcado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Los niños con hiperactividad tienen la tendencia a ser excesivos con los videojuegos, sobre todo hoy que ya casi que todos traen como un chip de la tecnología que no teníamos nosotros, y que también estamos viendo ya adultos que no son en lo laboral muy operantes debido a que ya tienen una adicción a los videojuegos desde pequeños. Muy bien. Ahora, Mauricio, yo pregunto, las personas que ya tienen un diagnóstico, por ejemplo, los que padecen de una epilepsia o de un síndrome convulsivo X, ¿estas personas pueden tener problemas con relación a los videojuegos? ¿Puede el videojuego en un momento dado? Porque esa es una de los miedos, las creencias de todos los padres que tienen niños que alguna vez han convulsionado o que tienen un trastorno de estos. ¿Puede un videojuego hacerte convulsionar?
Sí, nosotros en la práctica clínica quizás vemos dos condiciones que se nos han exacerbado con el uso de videojuegos y en general de aparatos tecnológicos con video. Y son las migrañas, ¿verdad? Y también los videojuegos. ¿De qué manera pueden llegar a afectar? Para cualquiera que alguna vez se ha hecho un electroencefalograma, quizás se recordará que ponemos una luz intermitente, un flash, ¿verdad? Intermitente. Eso lo hacemos con una intención, que es producir actividad convulsiva para poder hacer un mejor diagnóstico, ¿verdad? Entonces, claramente ese tipo de actividad intermitente fuerte y determinados colores pueden hacer más propenso al paciente a que convulsione. Al punto que hay una historia que habría que corroborarla realmente, pero supuestamente en una alameda donde habían muchos árboles en Israel, aparentemente, la gente cuando pasaba y estaba el sol detrás, producía ese estímulo intermitente. Y la gente les convulsionaba y tuvieron que hacer un cambio en la calle, porque les convulsionaba la gente. El caso del Pokémon, hubo hace como unos 10, 15 años, una historieta de Pokémon, un episodio en el cual había tantos cambios de colores intermitentes, creo que hasta en Los Simpsons sale una crítica a eso. Les convulsionó a un montón de gente que no era epiléptica, pero que ya tenía cierta habilidad a convulsionar. Y les convulsionaron una cantidad de niños increíble. Entonces les quedó claro de que eso había sido, porque fue en el mismo momento de que les empezaron a llegar las emergencias. Entonces sí puede provocar convulsiones esta actividad lumínica. Lo otro es que los pacientes con migraña, claro, con la luz, la fotofobia que produce la migraña empeora, ¿verdad? Lo otro es que se quedan jugando con esto, 2, 3 de la mañana, ¿verdad? No duermen adecuadamente y la privación de sueño puede provocar más cefaleas, o sea, más dolores de cabeza, al igual que la privación de sueño es parte de lo que uno le pide a un paciente antes de un electroencefalograma, que se desvele, justamente porque es irritativo para la corteza cerebral y eso nos permite ver cosas durante el electroencefalograma. O sea, nosotros estamos provocando actividad convulsiva. Eso es lo que provoca el no dormir también. Mira, muy interesante. Así que si a usted alguna vez le han dejado un electroencefalograma y le dicen que tiene que desvelarse, precisamente esa es la intención. La intención es que su cerebro esté irritado y que si va a haber algún tipo de actividad convulsiva, pues se presente en el examen. Bueno, muy interesante. Entonces ya sabemos, migrañas y convulsiones sí se pueden ver afectadas o incrementadas o aparecer de primera vez por un excesivo uso de los videojuegos, llamémoslo así. Vamos a una pausa comercial y al regresar continuamos hablando más de este interesante tema. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Recuerde, tengo aquí a mi lado a una psicóloga, a una psiquiatra y a un neurólogo. Y estamos hablando de lo que sería la adicción a los videojuegos. Usted que está en casa desea hacer alguna pregunta, interactuar con nuestros invitados, puede hacerlo a través de nuestro teléfono en el set. Ya usted lo conoce y si no, lo vamos a tener en pantalla para que pueda tomarlo en cuenta y hacer las preguntas que usted considere, así como también puede contactarnos a través de redes sociales, principalmente Facebook o Twitter. Bueno, entonces continuemos hablando. ¿Cuál sería lo recomendado? Porque nuestros hijos comienzan hoy día, licenciada, como usted bien lo dijo, vienen con ese chip incorporado que nosotros no teníamos. Y los niños son increíbles, como no pueden ni hablar, ni mucho menos leer, pero pues pueden tocar con sus deditos las pantallas táctiles y lograr obtener la caricatura o el video que ellos quieren, ya es solo de aprendérselo de la primera vez que lo ven. Entonces, ¿qué es la recomendación importante en relación a los videojuegos según las edades? Bueno, según las edades,
un niño pequeño no debería de estar jugando videojuegos. Exacto. Para empezar, antes de los 5 o 6 años, que es cuando tienen el razonamiento abstracto, el niño necesita jugar con juegos tangibles, con muñecos, con carritos, con cubitos, armar Lego, cosas que le pongan a operar su mente en cuanto a matemáticas y en cuanto, por ejemplo, el ábaco, que en nuestra época era tan útil, ahora casi que no lo ven. El ábaco en cuanto a matemáticas son juegos kinestésicos, pero que van ordenando el cerebro, preparándolo para el proceso de la lectoescritura, del aprendizaje escolar, y los va haciendo más enfocados. Si nosotros permitimos que un niño antes de los 6 años esté conectado a pantallas, mucho televisión inclusive, y o que coma frente a la televisión, este niño se va a divagar y va a tender a presentar a la hora de la actividad escolar un déficit de atención, pero por el haberse acostumbrado a estar actuando entre dos cosas simultáneamente, y a veces mal diagnosticados con déficit de atención, cuando realmente son malos hábitos desde un principio. Ahora, cuando crecen, nosotros pues recomendamos que aquello no pase de 1 a 2 horas. Bien decía el doctor que pues no se avanzan en los niveles, es cierto, pero lo que pasa es que 2 horas de pantalla, ya más de eso es mucho, porque estos niños tienden a repetir los juegos en su mente. Es decir, aunque le apagues la pantalla, él está pensando en el juego y cómo lo va a mejorar y aquí y allá, y eso lo trasladan al colegio. Entonces están en la escuela y en vez de estar escuchando al maestro, están viendo cómo al llegar a la casa van a hacer. Están intercambiando técnicas. Y técnicas con unos y otros, y entonces aquello se vuelve que académicamente se vienen para abajo. Y el déficit de atención se vuelve más marcado, pero no es de origen neurológico, pues. Ahora, yo pregunto, porque definitivamente esto ha cambiado. Nosotros tuvimos un tipo de educación, los niños ahora viven en otro tipo de época, y yo veo que sin necesidad de videojuegos, sin necesidad de ser un juego, obtenemos mucha educación en línea en la cual los niños aprenden jugando, pero siempre es a través de una pantalla portátil, llámese tableta de cualquier marca, o teléfono, ¿verdad? O lo que sea, o una computadora. Pero ya vienen, son programas que incluso venden para niños que van a comenzar, ni siquiera han comenzado escolaridad, como usted dice, pero que aprenden a manejar un mouse y aprenden a marcar colores, aprenden números. Entonces, definitivamente tampoco puede ser negativa por completo. La tecnología tiene sus cosas positivas, ¿cierto, doctora? Sí, de hecho, la tecnología es necesaria. O sea, hoy se habla de los chicos millennials y no podemos quedarnos atrás, no podemos tampoco decir de que la tecnología es mala. El problema de todo esto son los extremos. O sea, no podemos decir no utilices la tecnología porque entonces te vas a retrasar comparado a otros países o incluso con los mismos compañeros. O sea, todo tiene lo positivo. De hecho, por ejemplo, con la tecnología actualmente, de la forma de comunicación, en este momento podríamos estarnos comunicando nosotros con alguien que está en Australia, en Estados Unidos, pero lastimosamente la misma tecnología, y lo comentaba un día con una colega, la tecnología nos ha acercado a los que están lejos, pero nos ha alejado de los que estamos cerca. Y si todos no somos observadores, cuando vamos a los restaurantes, a mí me gusta mucho observar las dinámicas cuando voy a los restaurantes y veo a todas las familias interactuando con sus dispositivos. No están platicando entre ellos. De hecho, andaba por ahí un meme en Navidad. En Navidad, en donde decía, hemos ido, habían varios, pero hay uno que dice, hemos ido a ver a la abuelita. La pobre señora sentada ahí y todos los nietos, hijos y todo, se ve que están con sus dispositivos. Entonces, el exceso, como siempre, creo que es lo que hace daño. O sea, si puede ser un juego educativo, el niño puede aprender, pero no podemos desplazar
también la educación tradicional y enfocarla solo a la tecnología. O lo contrario, decir que no, el uso de la tecnología puede perjudicar. No nos podemos volver a Mish Tenemos tampoco. que tratar de mantener un equilibrio y por eso es que es importante la supervisión de los padres. Muchos padres lo que hacen es, te doy la tablet con tal de que no estés molestando, con tal de que me dejes ver la novela, con tal de que me dejes platicar con mis amigos. No hay que fomentar ese tipo de conductas, tiene que ser todo lo contrario. Tenemos que tratar de interactuar más. Muy bien, tenemos una llamada en el estudio, veamos en qué podemos ayudar a nuestra televidente. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Doctora, amiga? tengo una consulta. Bien, yo sé qué tal. Mi pregunta es sobre cuánto tiempo es lo ideal para que los niños utilicen los videojuegos, porque eso de cierta forma les funciona para distraerse en la tarde y no exponerse a los peligros de la calle. Entonces, ¿cuánto tiempo es lo ideal que los papás podemos exponerlos a los videojuegos y qué tipo de videojuegos son los ideales? Porque hay de muchos tipos, unos son educativos y otros son... ¿Qué edad tiene su niño, amiga? 7 años. 7 años, ok. Sí. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Vamos a ver cuál es la respuesta acá de nuestros especialistas. Bueno, pregunta, creo que ya Dorita lo había mencionado, pero no continuamos. Este es un niño de 7 años. Bueno, hay juegos como los de Mario Bros, juegos que no están tan relacionados a la violencia, sería lo indicado. Por otro lado, yo sinceramente recomiendo que de lunes a viernes durante el año escolar los niños no vean videojuegos, no hagan videojuegos, porque es muy difícil desconectarlos, desenchuflarlos. Entonces no se concentran en la tarea diaria escolar porque tienen que estar o en otras cosas, porque están ya pensando en el videojuego y lo hacen a la carrera todo. Lo mejor es hacer un horario y permitir el fin de semana que haya videojuegos porque hay un poco más de libertad. Ahí estamos viendo, mire Dorita, los juegos como Mario Kart y hace un rato me gusta esta imagen porque también se mostraba este juego Minecraft, que es como de construcción, ¿sí? Estos juegos son bonitos, probablemente respondiendo a la amiga para 7 años. Claro. El punto es el tiempo, ¿sí? Y todos traen también una calificación. Y hay que tener mucho cuidado que sea ad hoc a la edad que tiene y no esté jugando teen o esté jugando otros juegos que son, sí, que tiene que estar acorde al nivel hay que supervisar y que no sea más de 1 hora si se lo ganó el privilegio, usémoslo como privilegio. Me llama la atención, gracias Dorita, me llama la atención, usted mencionaba que los niños se quedan repitiendo este juego en su mente, tanto durante la noche como durante el día. Me llama la atención precisamente por un juego que hace poco incluso pues se ha hablado mucho de él, que es este juego GTA, que realmente es un juego que incita mucho a la violencia y a la actividad delincuencial. ¿De qué forma esta actividad delincuencial durante el juego, en el cual el niño o el muchacho que lo está jugando se convierte él, no solo puede ser el policía, puede ser el pandillero que está ocasionando problemas? ¿De qué forma esto puede afectar en nuestra sociedad, viviendo nosotros en una sociedad tan violenta, doctora? Bueno, pues sí, tiene que afectar porque es como que sigamos recreando la violencia, ¿verdad? Nosotros no debemos de permitir estar recreando la violencia. De hecho, entre más complejo es el juego, y esa es una de las cosas que no hemos mencionado, entre más complejo es el juego, entre más niveles difíciles de alcanzar, eso tiende a dar como una dependencia. ¿Por qué? Porque la persona está queriendo obtener la gratificación de superar ese nivel tan difícil en el que ha llegado el juego. Gratificación ciertamente instantánea. Instantánea sin tanto trabajo. Fíjese bien, eso me gusta. Pero tenemos esa llamada, veamos en qué podemos ayudar y ya continúo con su idea y con la de Mauricio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora, un gusto saludarla. Gracias, amiga, ¿qué tal? ¿Qué me cuenta? Bien, gracias. Acá, mire, fíjense que felicitarlos primero porque es un tema bastante importante e interesante. Fíjese que mi sobrino tiene 8 años, él padece TDAH y a la fecha él es adicto a los videojuegos y le gustan mucho los que son de violencia. La pregunta en concreto es
¿de qué manera se le pueden ir quitando poco a poco para que él no, porque le dan ataques de ira cuando se los quitamos o le damos un tiempo específico para que ya no juegue? Amiga, el diagnóstico de su sobrino es TDAH, pero aún así le agarra ataques de ira. Eso es muy interesante. Ok. No sé si Dorita quiere hacerle una pregunta antes de que la amiga huelgue. ¿Quién está controlando o con qué frecuencia le permiten jugar? Vaya, mire, lo que hacemos es que, por ejemplo, entre semanas procuramos no darle, porque él juega mucho en lo que es también el teléfono también. Lo que hacemos es que mi mamá la abuela o la hermana o mi hermana está controlando el tiempo, pero cuando le decimos hasta aquí, le agarran los ataques de ira porque él necesita el juego. Y los fines de semana tratamos de no dárselo, pero ya ahorita llegó un punto en que es bien complicado y media vez le quitamos el juego es para que todo el día pase mal. 8 mire, años. Es muy importante primero darle vuelta. Déjenle en el fin de semana jugar y en el día de semana que haga sus tareas. Lleven una cuadrícula y de repente de cuál ha sido su desempeño durante los días de la semana, se gana el privilegio de jugar en el fin de semana, no más de 2 horas por día. Pero eso sí, también ustedes deben de anticiparle. Es decir, el niño se frustra porque ustedes llegan y le cortan y eso él lo siente violento. Es muy difícil. Cuando un niño tiene TDAH, él necesita que se le avise con anticipación que se le va a cambiar de actividad. Como un contrato previo, ¿cierto? No solo el contrato previo y sus consecuencias, que eso es muy importante y eso en la cuadrícula se dice cuáles son las consecuencias, pero anticiparle, mira, en 10 minutos termina tu tiempo de jugar, 10 minutos vengo y te quito el juego. Es muy importante anticiparle que se le va a terminar su tiempo, porque es parte de la condición del TDAH que le cuesta mucho. Le cuesta cambiar de actividad e incorporarse sin a otra. ningún aviso. Entonces se le dice, tienes exactamente 1 hora para jugar, o hora y media, lo que sea que le den. Faltando unos 10, 15 minutos, usted le anticipa, dentro de 15 minutos se te acaba tu tiempo. No quiero problemas, porque si no pierdes el privilegio de jugar mañana, otra hora y media. ¿Estamos? Es un privilegio. Ahora no es una bien, obligación. el otro detalle, gracias amiga por llamar, seguimos hablando del caso de su sobrino y espero que toda la información le sirva, porque otra cosa que mencionó la chica es que el niño tiene mucha afinidad por los juegos de violencia, pero ahí vamos a quién le ha permitido, o sea, jugar juegos que no son para su edad, ¿cierto? ¿Tú querías opinar algo acerca de GTA, Mauricio? Yo no es que quiera contradecir ni ser blando en esta situación, pero hay que darle un punto también a la gente, que a los niños, pues. No sé con qué videojuego creció usted. Bueno, yo no tenía videojuegos en mi doctora? época. Tampoco. Yo sí. Pac-Man vimos. Yo sí. Yo, Tyson, boxeo, había Mortal Kombat y todo eso. Y no me convertí en boxeador. No ando peleando por ahí tampoco con la gente. Es más, no sé ni karate. ¿Pero cuánto tiempo jugabas, Mauricio? Jugaba, al nomás llegar del colegio, era lo primero que hacía, ni cenaba, porque llegaba en la tarde, ni cenaba. Entonces, tampoco hay que confundir una condición preexistente en un niño y echarle la culpa al videojuego. Al videojuego, eso es cierto. ¿Cuánto tiempo va a poder jugar el niño el videojuego? Va a ser lo que yo como padre pueda detectar que le está afectando, como decía la doctora, en su vida diaria. ¿Por qué? Porque el que ha jugado videojuegos sabe que para aprender a pasar un nivel a otro, menos de 1 hora no logra uno hasta que lo vence y pasa a un segundo nivel. Entonces, es normal, pensaría yo, en cualquiera que ha jugado videojuegos y sabe, no solo desde el punto de vista médico o profesional, sino de haber estado ahí, de que no se puede jugar 1 hora. Sí, que es muy poquito. Es muy poco, es muy poco. No lográs pasar las monedas no alcanzan. Si va a un lugar donde usted usa una moneda y en 10 minutos se le acabó. Dejémosle 2 horas, doctor. Entonces, no es un punto de cuánto tiempo, es un punto de lo que yo estoy viendo que mi niño está teniendo problemas. O tal vez si yo sé que el niño tiene un problema de socialización,
él va a empezar a socializar a través del juego, ahora que existen estas formas. Estos juegos en mi línea. tiempo ni siquiera existía, pero es lógico. O sea, con este es con el que juego. Es más, yo como padre debiera ser el que esté sentado Jugando con mi con hijo, él. jugando con él. Vaya, te gané, acabemos aquí. Entonces, el punto es la forma en que se maneja el videojuego en alguien con ciertas características. Porque no puede uno generalizar el videojuego como malo. Grand Theft Auto, yo estoy de acuerdo, es una cosa horrible. Es Pero hay otros de espantoso. guerra, hay Sí. otros de guerra terribles. El de Batman no es bueno, Batman está lejos de ser, Sí, Batman o sea, es malo. raya en ser villano también. Entonces, el punto es de que nadie se convierte en eso si sabe la realidad en que está. Pero si es un niño que está siempre separado de una realidad, de una socialización normal, ¿verdad? Entonces ahí sí nos va a dar problemas. ¿Por qué? Porque tampoco puedo yo pretender de que el niño llegue al colegio y no sepa de esto, porque no lo va a permitir socializar con sus compañeros que Eso sí es lo cierto. están haciendo. Entonces, el punto no es el videojuego. El punto es el niño. Exacto. Y los padres, porque ¿qué pasa Y si este niño la está supervisión, solo todo eso. el día jugando y no hay nadie supervisando y el videojuego se convierte en su niñera? Es un Exacto. arburo, o sea, no sabemos quién tiene esta predisposición que GTA lo va a convertir en delincuente, o no que lo va a convertir, que él va a hacer. Eso, no eso va sabemos a pasar quién sin tiene. el videojuego. Y Exacto. también es muy importante recordarle a los padres que tienen que orientar a sus hijos, que hablarles sobre la vida, sobre los valores, sobre las cosas que están bien y que están mal. Porque incluso con niños con hiperactividad y déficit de atención, que a veces tienen una modalidad que se puede llegar a desarrollar si no se maneja bien en un trastorno oposicional desafiante, cuando el niño no es atendido de la manera adecuada en casa y no se le enseñan valores lógicos, se va a instalar los antivalores. Pero si nosotros como padres somos responsables y como tú bien dijiste, no lo dejamos a manos de la niñera, que es el videojuego, sino que nosotros supervisamos y controlamos y le enseñamos el autocontrol, porque eso es bien importante. Y los valores, este niño, aunque juegue juegos de violencia, no necesariamente se va a convertir en un antisocial. Definitivamente siempre los padres somos los responsables principales de cómo nuestros hijos van a ser en la adultez. Algo que me encantó que dijo Mauricio, debería de ser el papá el que estuviera a la par. Eso es cierto. Si el papá juega, el papá está en la capacidad de conocer qué es lo que está jugando su hijo, de compartir con su hijo y de darle ¿qué sería ese feedback? O sea, esa retroalimentación acerca de lo que está jugando, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, y el niño va aprendiendo mucho más del simple videojuego, va aprendiendo mucho hasta valores. Pero tenemos otra llamada, veamos en qué podemos ayudar. Buenas tardes. Hola. Bueno, creo que se nos cayó la llamada. Pero bueno, yo lo que sí creo importante es que es cierto, el videojuego no es la villana, pero por alguna razón ya tienen las edades establecidas. Y creo que eso sí se debería de respetar. Ahora bien, ¿cómo hacemos con este niño de 8 años? ¿De qué forma se le puede ir dando vuelta, quitándole los juegos de violencia y poniéndole juegos ad hoc a su edad? Primero, nuevamente hay que llevarlos a una reflexión, hay que trabajar con ellos en cuanto a platicarles de la importancia también que tiene las relaciones interpersonales, reales, y no solo a través del videojuego. El nivel de violencia, lo que pasa es que suele ser mucho más atractivo para los niños cuando ya lo jugaban, y por tanto más difíciles de retirarlos, ¿verdad? A ellos ya no les parece interesante un juego que no contenga El juego para aspectos su edad ya violencia, no le parece ya no les divertido. parece divertido. Creo que ya Entonces, tenemos la llamada ahorita, la voy a ok. interrumpir. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola amiga, ¿cómo está? Por aquí, mire, hablando de que está interesante el tema. Me alegro. Cuéntenos, ¿en qué le ayudamos? Fíjese de que yo ya soy una persona de 54 años. Entonces, yo tengo un hijo de 33 años, ¿verdad? Entonces, y sí, bueno, más que todo les quiero dar un consejo, porque a las madres que tienen niños pequeños, que sí afecta, fíjese, porque
en la cuestión de, porque él llegó a los 33 años y él sigue jugando videojuegos, ¿verdad? Él se ha casado, tiene 2 hijos, y pues él jugó Goku, que jugó Mario Bros y todo eso. El papá, yo le decía que no le enseñaran así pequeño, pero él desde entonces él llegó a esa adicción. Pues yo pienso, porque mire, se levanta temprano, media hora antes a bañarse, pero él va con el teléfono, él se echa su media hora en el baño jugando, y allá al rato yo lo siento que él se está bañando. Pero va a trabajar, su hijo trabaja, Sí. tiene novia, tiene familia, estudia. Sí, él está casado. Ah, muy bien. Ujú. Bueno, yo creo que hoy Pero- día hay muchos pero adultos fíjese que jugando. a mí me afectó también en la relación con mi pareja, porque él también se involucró en eso, y yo le decía, mira, de que se fuera a acostar, venir, y le llegaban las 3, 2 de la mañana, y él en eso, pues, en los videojuegos. Entonces, llegó a un punto que, pues, el matrimonio se terminó porque llegaba a medianoche y a la madrugada, y así fuimos teniendo problemas, y él eso no lo dejó, ni lo ha dejado hasta la vez. De verdad. Bueno, o sea, que eso afecta prácticamente hasta en las relaciones. Muchísimas gracias por su comentario, de verdad, gracias amiga por continuar en sintonía, y bueno, aquí comentamos. Gracias por llamar. Bueno, realmente volvemos al punto, ¿verdad? No podemos decir que los videojuegos son los villanos. Afortunadamente el joven de 33 años está casado, tiene una vida, sencillamente le gustan los videojuegos. No podríamos decir que es adicto, es funcional. Exacto, es una persona Sí, funcional. el problema es cuando ya no son funcionales, y es importante también el recalcar que es la puerta, como cualquier adicción, a otras adicciones, muy especialmente a la adicción a pornografía a través del internet, sobre todo en adolescentes. Muy bien, eso es importante. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más del programa de hoy. Eso es interesante. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Fíjese que estamos hablando de la adicción a los videojuegos y comentábamos acá con nuestros especialistas invitados que es bien difícil. Tenemos que no caer en confundir aquel gusto o realmente entre gusto y adicción por el videojuego, porque probablemente los que no crecimos en esta época del videojuego no entendemos muchas veces, y esto nos genera estrés, y tal vez es un poco de entender o un poco de involucrarnos más. Todo es con límite, creo yo que todo es con medida, ciertamente, Dorita. Sí, así es. Como todo en la vida, para que sea funcional tiene que tener un límite, ¿verdad? Está perfecto dominar videojuegos, como decía el doctor Palacios, el hecho de relacionarse con compañeros y hablar de los temas y todo muy bien, pero también acordémonos que no podemos permitir que nuestros hijos se abstraigan de la realidad por estar conectados a teléfonos o a pads o a lo que sea, y estar aislados del mundo que les rodea. Eso les va a traer complicación en la comunicación, en las relaciones interpersonales, en la capacidad de tomar de decisiones y en resolución de conflictos. Entonces es muy importante que estas estrategias de vida los niños puedan desarrollarlas midiendo nosotros el tiempo que ellos tienen de divierta, y ver el videojuego como una divierta. No, y eso es importante, verlo como una diversión, como un entretenimiento, y de hecho, a lo largo de los años los videojuegos han ido cambiando. ¿Se acuerdan la consola que finalmente se cansó de ver a los niños sentados y decidió levantarlos, ¿verdad? Que era en la cual ya había un poquito más de movimiento, ¿verdad? Para que los niños no pasaran tanto tiempo sentados. Entonces, pero yo creo que siempre es el balance, es el tener tiempo, el organizar el tiempo a los niños para que puedan hacer de todo un poco, ¿verdad? Claro. Sin sobrecargarlos. Ahora bien, ¿cómo hago yo el diagnóstico de una adicción al videojuego, doctora? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si este tipo de juego demanda
más tiempo del normal, que interfiera en todas las actividades diarias, estudiar, alimentarse, descansar, socializar con la familia, socializar con otras personas, pues ahí con solamente eso nos va dando una idea de que estamos cayendo en un problema de adicción. Y algo que yo quería mencionar y que es bien importante, porque en un país tan violento como el nuestro hoy, muchos niños no pueden jugar en espacios abiertos. Entonces han sustituido el espacio abierto, el jugar con los vecinos, por jugar en los teléfonos, en tablets, en consolas. Entonces ese también es otro factor que no es nada despreciable para tomar en cuenta a la hora de diagnosticar o ver qué tanto esto nos está afectando, ¿verdad? La tecnología como tal no es mala. Es muy buena. Yo creo que el problema es el abuso de eso. Exacto. Mauricio, ¿tú querías decir algo? Yo creo de que, aunque es algo más de mi parecer, pues más que algo que esté en un libro de definiciones diagnósticas, el diagnóstico va más allá del niño. El diagnóstico va hacia la familia. Hay un problema de interacción en la familia. Porque lo normal, yo me acuerdo cuando no existían los videojuegos, que estaba más pequeño, yo jugaba básquetbol con mi papá. Y cualquiera hubiera dicho, bueno, es que si empieza a jugar básquetbol se va a hacer adicto a estar jugando y jugando y jugando y no va a querer estudiar. Pero era contra mi papá que jugaba, contra mi hermano. Entonces, como le digo, yo pensaría de que en el caso de los pacientes que están en más propensión a llegar a una adicción, cualquiera que sea, porque estamos hablando de videojuegos que quizás es lo más benigno, pero pueden ser sustancias. Claro. Tiene que haber Puede ser pornografía. un entorno, y aún la pornografía, quizás es más grave una adicción a una sustancia, porque lo puede matar. Y todo esto puede aparecer, ya sea lo de la pornografía, ya sea lo de los videojuegos, o ya sea adicciones a sustancias, puede aparecer en personas que están más lábiles a padecerlas. ¿Y quiénes son estas personas que están más lábiles a padecerlas? Las que tienen un entorno social y familiar defectuoso. Entonces, el problema del diagnóstico va más allá de la persona que tiene la adicción. No puedo yo culpar, por ejemplo, del alcoholismo solamente a la persona que es alcohólica. Al alcohol y a la víctima. Ajá, o sea, también hay un entorno social, hay un entorno familiar que le ha permitido llegar hasta el abuso y que le ha dado también una habilidad a caer más fácilmente en esa adicción. Entonces, yo pensaría de que el diagnóstico, el abordaje de todo este tipo de problemas, incluyendo a veces el déficit de atención, está en hacer un diagnóstico adecuado familiar también y que la familia acepte ese diagnóstico. Porque yo le puedo echar la culpa al videojuego de que mi niño es violento, o le puedo echar la culpa al videojuego de que mi niño no quiere estudiar. Pero ¿qué he hecho yo para evitar que llegara hasta ahí? ¿Verdad? Entonces, yo pensaría de que el diagnóstico va más allá de solo el paciente, va más a un entorno familiar, un entorno social. Tenemos un comentario en Facebook que me gustaría que viéramos porque me parece muy atinado a lo que estamos precisamente hablando en el momento. Fíjense bien, ahí tenemos a Araceli Ramírez, nos dice, interesante tema, observé que mi hijo cuando le quitaba el celular lloraba y se enojaba mucho. Es más, tuve problemas de conducta. Ahora que tiene 12 años, siempre juega, pero se lo presto más los fines de semana con medida. Gracias, Araceli, por escribirnos. Básicamente está recapitulando lo que usted estaba recomendando, ¿sí? El hecho de que quien tiene la sartén bajo el mango es la autoridad en la casa, somos los padres. Claro. Y no es a reclamar esa autoridad de una forma violenta, sino sencillamente con mucho amor, con mucho tino, aprender a comunicarnos con ellos, el poder decirles, hijo, esto no, tanto tiempo, esto es bueno para ti, esto no. Lo que pasa es que es difícil, ¿verdad? Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con lo último de Salud TV.
Hola amigos de Salud TV, soy Lenik Porlaska. El día de hoy realizaremos Garudasana o la postura del águila. Garudasana o la postura del águila te ayuda a fortalecer tus piernas, mejora la concentración y el sentido del balance. Además, tonifica los músculos que rodean el tobillo y estira intensamente los hombros, espalda alta y brazos. Para sostenerla, necesitas crear un buen centroide en tu cuerpo, apretando los abdominales, y te darás cuenta que incluso la mirada desempeña un papel importante acá. Para hacer Garudasana o postura del águila, párate normalmente y pasa todo tu peso hacia la pierna derecha. Eleva cuidadosamente la pierna izquierda al mismo tiempo que te sientas completamente en la pierna de base. Ahora enrolla tu pierna izquierda sobre la derecha y eventualmente podrás incluso enrollar el pie atrás de la pantorrilla. Eleva tus brazos hasta que estén a la altura de los hombros y cruza el brazo derecho sobre el izquierdo. Alinea tus codos uno sobre el otro y dóblalos hasta que logren los 90 grados. Toma tu muñeca o junta tus palmas y eleva los brazos doblados hasta estar al nivel de hombros y mueve los antebrazos lejos del rostro. Usa tu visión y enfócate en un punto en el horizonte para sostener tu equilibrio y atención. Y concéntrate en respiraciones largas y profundas. Sostén la postura por un momento y después repite todo el proceso del otro lado. Si se te dificulta enrollar la pierna, solo imagina estar sentado con piernas cruzadas en una silla. Si en cambio son los brazos los que no logras cruzar, abrázate a ti mismo para llevar tus manos lo más cerca posible de la espalda. Recuerda que al hacer esta o cualquier otra asana, siempre tienes que hacerla bajo la supervisión de un profesional certificado que te ayude a adaptarla a tus propias capacidades. Para Salud TV soy Lenik Porlaska y esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Bueno, hemos estado hablando la última hora de lo que sería la adicción a los videojuegos y hemos establecido que todo tiene un balance, que si es balanceado, es equilibrado, que si en casa les damos un ambiente favorable para que los niños puedan interactuar con los padres, entre hermanos y pueden salir a jugar, realmente pues a lo mejor va a ser menos el tiempo que el niño va a dedicar a jugar videojuegos, pero que tampoco se los podemos quitar porque definitivamente, como dice el doctor Palacios, quien ha jugado en videojuegos sabe que es gratificante recibir ese premio al pasar de nivel. Pero bueno, dejemos que nuestros invitados nos den sus recomendaciones finales. Ajá, doctora, dígame. Bueno, quizás de las recomendaciones más importantes que hay que hacerle a la familia es que tenemos que tomar en cuenta la edad del jugador, ¿verdad? Del niño que juega. No es lo mismo un niño de 8 años a un adolescente de 15. Segundo, poner límites. Eso es bien importante. También, como decía el mismo doctor Palacio, una familia disfuncional, obviamente, el niño puede utilizar el juego como un escape. Mejor juego en vez de estar escuchando las discusiones de mis padres. Y otra de las cosas importantes también es la negociación. No podemos obligar a un adolescente, si él no quiere salir con nosotros, no podemos obligarlo. Tenemos que negociar. Límites, negociación, y otra de las cosas que se habla mucho es el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para ese tipo de patología? Como cualquier otro tipo de adicciones. Realmente ha habido mucha controversia en el diagnóstico y es hasta este año en donde se ha incluido esta como una patología, pero realmente los videojuegos, no hay adicción solo a los videojuegos, existen las redes sociales, las compras, la comida, las drogas, el internet, en fin, todo. Lo importante es el equilibrio, eso es lo más importante para que no afecte nuestra salud mental. Exacto, todo aquello que me abstrae de hacer mi vida funcional, eso es una adicción. Dorita. Sigamos viendo los videojuegos como un privilegio. Realmente también hay otras cosas importantes en la vida a las cuales hay que cumplir y dejar el videojuego como un privilegio, como algo que el niño debe motivarse a ganarse ese tiempo.
de juego, si tenemos límites claros, tenemos estructurado cuáles son las consecuencias y dejar que ese niño, ese joven, elija sus propias consecuencias, positivas o negativas, dentro de los cuales se le puede, él solo, por no haber cumplido, decidió perder su privilegio de jugar versus haberse ganado el tiempo de jugar siempre con límite, ¿verdad? Nosotros recomendamos no más de 2 horas por día y sobre todo en días libres. En vacaciones hay que mezclar actividad física, por favor. O sea, los deportes que no puede hacer en el año escolar, a veces son demasiadas las tareas, pues entonces póngalo a hacer actividades físicas, además del videojuego, que salga al aire libre, que socialice. Que reciba sol. Que interactúe con que el mundo reciba exterior. sol. Que reciba sol y que tenga otras personas reales y vivas con quienes platicar y jugar, ¿verdad? Excelente, un perrito. Mauricio. Quizás 2 cosas. Uno, que vean los videojuegos como una de las actividades más que debe realizar uno, lo que estaban diciendo, el ejercicio, sus tareas, o sea, es solo una actividad más, no debe serlo todo. Y lo último, involúcrese como padre de familia, no lo trate de aislar del videojuego, sino de que vea de qué se trata, juegue si puede, involúcrese con el niño, por qué le gusta, por qué esto, lo otro, y le va a resultar mejor. Definitivamente, qué bonito. Muchísimas gracias. Si usted es un adulto y a usted le está afectando el videojuego y no va a trabajar por quedarse jugando, entonces tiene una adicción y hay que buscar ayuda. Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Dorita. Un placer haberla tenido por acá, al igual que usted, doctora Durán. Gracias. Mauricio, un placer. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana estaremos nuevamente a la misma hora con más temas interesantes para todos ustedes. Por hoy, que tengan una linda tarde de lunes y que Dios los bendiga.